Hola, pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a otra sesión en esta mañana de lunes, inicio de semana. La clase pasada nos quedamos revisando el portal de Data México. Vamos a continuar viendo hoy qué es lo que tiene y pues también vamos a abordar nuestra lectura acerca del crecimiento de las ciudades de México. Antes de comenzar, pues les comento que recibí algunos comentarios respecto a algunas inconsistencias o errores en el cuestionario, en el segundo cuestionario de la quinta sesión. Las voy a revisar hoy y ya si las encuentro, pues ya haré la corrección manual de sus calificaciones. Y pues ya quedaría subsanado eso. También estuve haciendo revisión de las calificaciones de sus primeras 3 actividades durante la primera parte del curso, hasta antes de altas, bajas y cambios. Y algunas las ajusté manualmente, porque me había dado cuenta de que el sistema no se las había reconocido, pero sí habían hecho las actividades, entonces pues ya tuve que estarle picando ahí y registrando la calificación que obtuvieron en esas actividades. Pero sí hubo algunas personas que no tuvieron la oportunidad, aunque existió el tiempo para ponerse al corriente de acabar todas las actividades. Entonces, pues sí les recomiendo que revisen bien las cosas que aparecen, bueno, más bien las actividades que voy subiendo. Esta semana voy a subir, entre hoy y mañana voy a subir el cuestionario de la sesión 6. Entonces, pues no se pierdan las actualizaciones. Chequen con regularidad su página para que no ocurra que se queden sin resolver las actividades. Pues, que recuerden que no va a haber examen parcial, entonces todas esas actividades van a conformar su evaluación. Y, por supuesto, ya tomé nota de las inconsistencias que me reportaron con el cuestionario de la segunda parte de la quinta sesión, entonces voy a resolver eso y voy a corregir calificaciones en su caso. Bueno, pues nada, procedamos al análisis de lo que estamos viendo en Data México. Yo les comentaba, es una plataforma que creamos en la Secretaría de Economía con el fin de aportar información oportuna sobre temas económicos diversos, y tenemos pensado que esta plataforma sea especialmente útil para gente que busca darse una idea de la situación económica del país en su conjunto, pero también gente que está interesada en trabajar con grandes volúmenes de datos. Es, digamos, una invención de gente que se dedica a analizar y a procesar datos, a hacerlos hablar. Y justamente la mayoría de la información que se nos presenta, pues puede ser, por ejemplo, descargada en datos abiertos para su procesamiento y análisis posterior. Pero bueno, ya el hecho de que aparezca visualmente representada, pues justamente es parte de este esfuerzo de hacer que sea lo más comprensible y lo más divulgable posible. Entonces, hasta la sesión pasada nos habíamos quedado en la primera mitad analizando la balanza comercial del país y de los estados. Ahorita vamos a entrar ya a otras variables también de comercio exterior. Una cosa que también es muy importante es que esta plataforma pues, fue creada por la Subsecretaría de Comercio Exterior específicamente con el fin de ofrecer información a posibles inversionistas extranjeros sobre todo gente del exterior que busca, pues como les decía, tener un panorama general de la situación económica del país. Pero sí se ha presentado en ferias de comercio exterior, en eventos que justamente buscan promocionar al país como destino atractivo de la inversión. Una cosa en la cual la Secretaría de Comercio Exterior ha estado muy comprometida. Incluso antes de la pandemia se llegaron a celebrar un montón de eventos para poder llevar a cabo esta promoción. Pero bueno, ahorita con la situación del COVID, pues estas reuniones han tenido que posponerse.
Lo que estamos viendo aquí es la inversión extranjera directa, a que se refiere el dinero que llega al país con el fin de generar inversión productiva. Es decir, no son capitales financieros que se están revalorizando en el sector bancario, en el sector bursátil, sino que son inversiones físicas, es decir, que implican el desarrollo de infraestructura, construcción de fábricas, adquisición de maquinaria, compra y venta de materias primas. Es la inversión más importante que puede recibir un país porque justamente está vinculada de manera directa con el fortalecimiento de sus capacidades productivas, con la aparición y consolidación de industrias localizables, pero de industrias también que están dedicadas a la producción de valor. No es que la inversión de cartera, la inversión financiera sea poco importante. Lo que ocurre con este tipo de inversión es que justamente es dinero que está ahí para ser aprovechada por otras personas que estén deseando establecer una empresa física, que estén deseando contribuir o que estén deseando integrarse a una industria. El problema es que pues, los capitales financieros, su valor no depende de la creación de valor, por así decirlo, sino depende fundamentalmente de actividades de especulación. Y estas actividades de especulación llegan a ser volátiles, llegan en ocasiones a ser percibidas como un sustituto de la creación de valor de mercancías, de valor de productos manufacturados, o del valor de servicios, y entonces existe una disparidad entre el valor de los títulos financieros existentes y la cantidad de riqueza que los está respaldando. Y cuando ocurren estas diferencias, ocurren fenómenos que se conocen como burbujas inflacionarias, en los cuales las expectativas de valor de los títulos financieros crecen por encima de la riqueza generada a través de la producción que los respalda, de tal manera que llega algún momento en el que este desfase hace que los títulos financieros pierdan súbitamente su valor o ante una situación de incertidumbre sean retirados de manera rápida por sus inversionistas y generan problemas porque ya no están esos recursos disponibles para las personas que están financiando actividades productivas y que dependen de esos recursos. Y al no tener recursos, pues evidentemente no hay producción. Y si no hay producción, no hay riqueza para respaldar esos productos financieros. Entonces es una cuestión muy delicada cuando se trata de inversión extranjera, porque evidentemente cuando se lleva a cabo en el sector financiero, pues las personas que invierten están deseando obtener un rendimiento, una ganancia por traer sus capitales aquí a nuestro país. Y si no la obtienen o tienen la esperanza de no obtenerla, se la van a llevar. Son lo que se conoce coloquialmente como capitales golondrinos y son justamente peligrosos porque bueno, en tiempos de alta volatilidad económica, como los que existió en las crisis de los años 80 y durante el 94 en México, son peligrosos porque nunca se sabe en qué momento van a ser retirados y van a dejar desprotegidos a los productores. En una situación, en un contexto mucho más estable como el actual, pues son inversiones de cartera que tienen como objetivo seguirse valorizando en nuestro país y seguir apoyando los proyectos productivos de quien los necesite durante periodos largos de tiempo. Otra particularidad de este tipo de capitales es que muchas veces el incentivo de la inversión también está vinculado al financiamiento de empresas extranjeras que se establecen en México, de tal forma que tanto la inversión física como la inversión financiera tienen una simbiosis que permite la estabilidad de negocios venidos desde el exterior. O bien reflejan el interés de inversionistas extranjeros de adquirir empresas nacionales. Esto ocurre sobre todo en sociedades anónimas donde la propiedad de la empresa está estrechamente vinculada al número de acciones que estén en poder de una o determinadas personas. Hay en México, por ejemplo, una figura controversial
que es la figura de la inversión extranjera, en la cual permite que por encima de cierto porcentaje se considere que una empresa, incluso si fue establecida y fundada en México, pero rebasa este porcentaje de inversión extranjera, pues ya su propiedad le pertenece a una persona moral extranjera, y contablemente sus ganancias, sus recursos, su productividad contribuye más al país extranjero del cual proceden estos inversionistas, que incluso al propio, no contribuye tanto incluso a la propia economía mexicana. Y hay otra figura que se llama inversión extranjera neutra, que es que un empresario o un inversionista extranjero puede llegar a invertir sin límite de inversión en una empresa, pero tiene que renunciar a la nacionalidad de la inversión. Es decir, por ejemplo, una persona de Estados Unidos que desea invertir en una empresa mexicana adquiere acciones de capital neutro y puede adquirir los que quiera. Sin embargo, estas acciones no le dan derecho a tomar parte en las decisiones que implican la sostenibilidad o la propiedad de la compañía. Entonces, no importa que sea un inversionista mayoritario, la empresa no se considera como parte del capital de otro país, sigue estando en manos mexicanas. Pero cuando no ocurre esto, cuando son acciones ordinarias, pues sí, un estadounidense puede adquirir el 51% de las acciones de una empresa y esa empresa ya se considera extranjera en virtud de que esa persona que tiene el 51% de las acciones va a tener la posibilidad legal de tomar decisiones, de generar planes, de intervenir en la vida interior y en la organización de la compañía. De tal manera que incluso si la compañía en esas condiciones sigue teniendo su registro en México y sigue considerándose una empresa legalmente mexicana, en la práctica ya es una empresa extranjera. Es una empresa extranjera porque las decisiones se toman desde los intereses de un capital extranjero. Así que pues esta es una cuestión curiosa. Por ejemplo, otro ejemplo de inversión extranjera pues son las plantas ensambladoras automotrices en México. Que pues bueno, pueden estar, para efectos de la ley, pues tienen que ser establecidas como un domicilio mexicano y se les consideran como empresas mexicanas en función de que están radicadas y registradas en México. Pero las decisiones de producción, de comercialización, de administración de recursos humanos, se toman fundamentalmente con directrices definidas en países extranjeros, puesto que ninguna empresa mexicana, a pesar de que sea administrada por personas de nacionalidad mexicana, realmente obedece a intereses de inversionistas privados mexicanos. Y bueno, la inversión nacional de empresarios mexicanos que deciden emprender sus negocios aquí en México, pero deciden tener sucursales en el exterior, operan bajo la misma lógica. Por ejemplo, Carlos Slim, que tiene América Móvil, un grupo empresarial dedicado a las telecomunicaciones, no solamente es poseedor de Telmex aquí en México, sino es poseedor de diversas compañías en toda América Latina. Un caso, por ejemplo, es Aló Telecomunicaciones, que opera en Centroamérica. Bueno, pues él adquirió también estas empresas, se volvió inversionista mayoritario y a pesar de que las empresas estén registradas en sus distintos países de origen, pues realmente la forma de administrar se hace conforme a los planes y directrices que imponga Carlos Slim desde México. Entonces, digamos que pues son empresas que también, cuya vida corresponde también ya a criterios de un inversionista mexicano y son más mexicanas que de los países en los que están registradas. Claro, así de interesante llega a ser esta situación de la inversión y también el hecho de que, por esto que acabo de comentar, supone algunos riesgos para el país destino. Pues aquí podemos ver
El total de la inversión extranjera directa, insisto, la inversión extranjera que corresponde a capital productivo. Están queriendo ver mi cámara. Y vamos a ver qué obtenemos si le damos aquí en tipo de inversión. Pues bueno, aquí ya tenemos la inversión desagregada por sector, por el sector del destino. Las cuentas entre compañías se refiere a los flujos de inversión entre compañías que corresponden a un mismo gran corporativo. Es decir, existen un tipo de compañías especiales que se llaman holdings, que en realidad son propietarias de otras compañías. Podrían verlo como grupo empresarial. Entonces, estas compañías, entre ellas, realizan cambios, realizan transacciones, se compran cosas, invierten entre ellas, pero son todas propiedad de una misma persona o de un mismo grupo de personas. Las cuentas entre compañías llegan a formar parte, por lo general, de la tercera parte de las inversiones extranjeras directas. Después, nuevas inversiones se refiere a aquellos capitales que llegan a establecerse por primera vez en el país. Es decir, a negocios extranjeros que se establecen por primera vez en nuestro territorio. Veamos los mayores momentos, los mejores momentos para este tipo de inversión, para el establecimiento de empresas extranjeras, pues han sido durante el sexenio de Vicente Fox y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Que no es casualidad. En el caso del sexenio de Vicente Fox hubo un gran aliento a la iniciativa privada, cuando ya se habían desmantelado durante el sexenio de Cedillo los últimos vestigios de las empresas paraestatales no consideradas como partes del sector, de sectores prioritarios. Y la segunda, el segundo auge que corresponde al sexenio de Peña Nieto, se debe más que nada al gran interés aperturista de esa administración, al gran interés de llevar a cabo negocios, sobre todo libre comercio, con otros países del mundo. De hecho, lo vamos a ver más adelante, durante el sexenio de Peña Nieto fue cuando alcanzamos a tener afirmar la mayor cantidad de tratados de libre comercio, y que eso nos ha posicionado como el país más abierto del mundo. Y finalmente, están las reinversiones de utilidades, que es cuando una empresa, derivado de sus actividades, genera ganancias, genera siempre un excedente. Es decir, las ganancias sirven para poder volver a continuar el proceso productivo después de un año en el año anterior. Pero cuando es más que suficiente para poder llevar a cabo ese reinicio del proceso productivo, entonces hay un excedente que se puede repartir entre los socios o que se puede repartir entre todos los trabajadores. Por lo general, el reparto de utilidades le corresponde primordialmente a los socios, que son tenedores de acciones, y ya lo que sobre se le comparte a los trabajadores. Hay empresas como las cooperativas, donde más bien el excedente y las utilidades se reparten de forma equitativa entre todos los trabajadores. Pero bueno, no son la modalidad más común de empresas extranjeras que se asientan en México. Casi todas son sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad anónima, es decir, sociedades que se manejan por acciones, con decisiones centralizadas en un grupo de personas, y las utilidades tienen como principal destino ser entregadas a los inversionistas y después ya a las empresas, perdón, a los trabajadores o a los colaboradores de la empresa. Y bueno, continuamos con el siguiente indicador. Este mapa pues nos dice quiénes son nuestros principales inversionistas, quiénes son los países que más nos traen capitales. Es nuevamente un mapa cloroplético, lo que significa que la agregación o la importancia de los datos está señalada en función del color del mapa.
Nuestros principales socios comerciales por destino de inversión, pues son naturalmente Estados Unidos. Basados en el color, ¿qué otro país se les ocurre sea de los que más invierte en nosotros? ¿Japón? China. Canadá. Canadá, exacto. Invierte 2.94 mil millones de dólares. ¿Qué otro Principalmente país? en nuestra industria minera. Ah, sí, les encantan nuestras minas. Sí. Es de lo que más han beneficiado. Los muy mendigos. ¿Qué otro país? España y Japón. Ah, España invierte incluso más que Canadá. España invierte, por ejemplo, en energéticos, en empresas de telecomunicación, de construcción sobre todo. Les fue muy bien al sector de la construcción español le fue muy bien durante el sexenio de Peña Nieto. Japón invierte en nosotros ¿Australia? menos que Canadá incluso. ¿Quién más? ¿Australia? Sí, Australia no es un país tan importante como Canadá y Japón, pero también es uno de nuestros principales socios comerciales. Yo les paso, Alemania. les paso el dato de que de las cosas que más comerciamos con Australia son mariscos. Bueno, ahora de los países que casi no invierten en nosotros. Venezuela. Venezuela, vamos a ver. Sí, Venezuela. ¿Chile? Venezuela, de hecho, estaba Argentina. retirando capitales porque tiene un número negativo. Creo que es Costa Rica. Chile. 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 Noruega y Costa Rica. Perú. Perú. No, Perú es también de los que más invierten. Noruega es que y no. Costa Rica. Costa Rica, sí, esa cosita ahí chiquita, Costa Rica no tiene grandes flujos comerciales con nosotros. Vamos a ver la situación de estos que están como en beige. Son países que casi no invierten, como Arabia Saudita, Egipto, también no es un socio comercial muy fuerte. Sudamérica también es un país que más bien se está llevando sus inversiones. Bolivia. Bolivia tampoco es un país que invierta mucho en nosotros. Brasil no es un socio tan cercano, yo habría pensado que sí. Pues bueno, así está la situación de nuestra confianza en el escenario internacional. ¿Cuáles creen ustedes que sean las razones por las que algunos países invierten más en nosotros y otros no? La mano de obra barata. Sí, una puede ser esa. Somos uno de los países que tiene la mano de obra más barata. Y que no les cobran muchos impuestos al principio de su inversión. Porque No, hay países que todavía históricamente han cobrado menos impuestos que nosotros. Pero sí, también es un factor que influye. ¿Alguna otra razón que les venga a la cabeza? Porque la ley en México es muy endeble hacia ¿Cómo? la ley en México es muy endeble ante la inversión extranjera. Da facilidades y tiene mucha apertura, pero también han existido desde siempre mecanismos para mecanismos sancionatorios en casos de abuso. Entonces, en realidad la ley mexicana no es endeble frente a la inversión extranjera. El sector financiero sí. Es decir, se preocupa mucho con el objetivo de generar ganancias y de ser atractivo a la inversión, de dar beneficios en términos de tasas de interés y en términos de facilidades de inversión. Pero en términos institucionales, la ley mexicana en general sigue sigue las disposiciones que ha establecido la Organización Mundial de Comercio
sobre todo para normar los flujos de comercio internacionales, que eso incluye pues medidas estrictas para evitar el dumping, para manifestar o para asegurar niveles de calidad sobre los productos comerciales, reglas también muy estrictas para evitar abusos, para prevenir bloqueos comerciales, para hacer valer las obligaciones fiscales de las empresas transnacionales. Y en función de todo ese marco que nos fue dado desde el exterior, pues la ley en México se ha preocupado por por mantener un clima de seguridad jurídica, pero también un clima o una sensación, bueno, no una sensación, sino mantener también al Estado mexicano fuerte frente a sus obligaciones y frente a el cumplimiento de estas obligaciones, tanto con las empresas extranjeras como viceversa. Es decir, también es un marco jurídico que se asegura de que las empresas cumplan sus obligaciones con nosotros. El problema de que a veces pues, parezca que las empresas transnacionales vengan y hagan lo que quieran, deriva no tanto de una cuestión jurídica, sino más bien de una cuestión económica. Es decir, en parte tiene que ver con esta concentración de capitales de las que les hablaba hace rato, que ocurre a través de la compra de acciones en inversión extranjera directa, ocurre a través de la asociación entre empresas extranjeras, ocurre también como resultado de la propia política económica de los países de origen. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, pero entre 2015 y 2016, antes de que Trump fuera presidente, cuando era todavía candidato, amenazó a empresas automotrices, sobre todo, de que si no regresaban su producción a Estados Unidos, se iban a ver perjudicadas financieramente. En el caso, por ejemplo, de la empresa Ford, pues prácticamente tuvo que cerrar una planta en San Luis Potosí, despedir un montón de gente para volver a radicar esa producción de automóviles en Estados Unidos. Y todo como resultado de una presión de política económica de una persona que todavía no era presidente todavía. Pues también ese tipo de decisiones y ese tipo de contextos afectan a cómo se comporta una empresa mexicana. Pues también como planes de un proyecto de expansión económica, un país puede apoyar mediante inversión a una empresa a través de entrega de tecnología, de capitales, para que se vuelva más productiva que todas las empresas radicadas del mismo giro en un país. Y eso también afecta la forma en la que las empresas transnacionales pues, van modificando la estructura productiva del país destino. Pero bueno, a mí me habría gustado más que se dieran cuenta de que los países también adquieren confianza para invertir en otro en función de su cercanía geográfica, como es el caso de Estados Unidos, en el caso de lazos culturales e históricos, como es el caso de España, en el caso de decisiones políticas que se toman desde la perspectiva de los bloques comerciales, como es el caso de la Unión Europea, que, pues vean, incluso no todos los países de la Unión Europea tienen lazos comerciales tan estrechos como los que tienen los países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la propia España. Quiere decir que incluso cuando existen intereses, cuando existe el interés de invertir como grupo comercial, el flujo de inversiones y de mercancías no ocurre de manera homogénea en todo ese bloque comercial. Y eso lo vemos incluso también muy cerca con el caso de Estados Unidos y Canadá. Somos socios más cercanos de Estados Unidos que de Canadá. Y bueno, después está la situación de mercados emergentes que se interesan en explorar nuevos mercados, como es el caso de China, que yo pondría en duda si sigue siendo una economía emergente. Y bueno, en el caso de Japón, por ejemplo, pues también es un país que forma parte de un bloque comercial
que es la APEC, la Asociación Económica del Pacífico, y bueno, ahora también del TIPAT, el Tratado Integral y Progresista de la Alianza Transpacífico, del cual también somos parte. La firma de convenios comerciales pues también ayuda a acercar a los países. Pero bueno, Japón también tiene una tradición histórica de comercio con nosotros que se remonta desde el siglo XVII. Incluso si alguna vez van a Acapulco y sobre la costera encuentran una estatua de un japonés, pues es en conmemoración del primer viaje comercial que se hizo entre Nueva España y Japón durante el siglo XVII. Bien, pues continuando, esta es otra de las variables más relevantes que existen para tomar el pulso a una economía. Vamos a tener una clase dedicada a analizar Gracias. Ay, perdón. esta variable, que es la población económicamente activa, y la tasa de desocupación. La tasa de desempleo en realidad es un indicador de cuánta gente se encuentra en el paro en nuestro país. Y hay una relación por ahí asumida desde la teoría que dice que entre más baja sea la tasa de desocupación, mayor riesgo de inflación existe. O visto desde el lado inverso, entre más alto sea el número de personas y de capital productivo empleado en la economía, más riesgo de inflación hay. Entonces, pues también una política de estabilización que se sigue en México, pues es procurar que la tasa de desempleo se mantenga en un nivel lo suficientemente estable como para que no nos genere inflación. Es decir, que es uno de los objetivos del sistema económico mantener a determinado volumen de personas sin trabajo. Y eso, así como suena, es verdaderamente perverso. Pero bueno, vamos a analizar que también las condiciones de pleno empleo solo pueden ocurrir bajo ciertas condiciones y ciertos contextos económicos. Entonces, no es, teóricamente, no es tanto que mantener cierto nivel de desempleo sea deseable, sino que más bien por las propias condiciones de operación del sistema económico es más bien una cuestión inevitable. Y lo que hay que procurar es que esa tasa de desempleo contribuya más bien a la estabilidad macroeconómica del país. Vamos a ver si vuelve mi cámara. Ah, sí, volvió. Entonces, pues vean, el número de personas desempleadas históricamente en este momento es mucho menor que hace 10 años. Algo que sí considero que habría podido ser más valioso de esta plataforma es tener la posibilidad de extendernos más hacia el pasado y ver un comportamiento de más largo aliento de las variables. Y bueno, la población económicamente activa, que es el número, la proporción de personas mayores de 14 años que tienen actualmente empleo o se encuentran en busca de uno, pues ha sido estable, al menos a lo largo de los últimos 10 años, y es aproximadamente superior al 60% de la población. En términos de salarios, pues también nos muestra la evolución de cuánto de a cuánto ascienden las remuneraciones en el sector formal y en el sector informal. Naturalmente podemos ver que el sector formal ha tenido niveles de salarios más altos. Vean que a partir de 2018 el crecimiento de los salarios ha sido marcadamente mayor que en el resto de este periodo de 10 años que analiza la gráfica, y esto se debe naturalmente al incremento al salario mínimo que fue anunciado por
por el camarada Andrés Manuel en diciembre de 2018. Pasamos de tener un salario mínimo que se ajustaba con la inflación. Antes, hacia el final de la administración de Enrique Peña Nieto, era de aproximadamente 81 pesos por día, y actualmente está rondando entre los 120 y los 140 pesos por día. Y vean también que no solamente creció el ingreso en el sector formal, sino también en el sector informal. Aparentemente, las dos gráficas, bueno, no aparentemente, realmente vemos que las dos gráficas siguen una tendencia de crecimiento muy similar a lo largo de todo el periodo. Podemos apreciar que durante los primeros 4 años, aunque los salarios en el sector formal tuvieron una tendencia decreciente, en el sector informal la tuvieron creciente. Esto no es normal. Cuando existe pérdida de empleo formal, suele incrementarse el informal. Pero bueno, después de 2018, parece que las dos gráficas adoptan la misma tendencia. Este comportamiento en realidad es esperado, no nos sorprende a los economistas, en el sentido de que durante mucho tiempo se ha pensado que el salario nominal, el salario del sector formal, arrastra en el mismo sentido a los ingresos del sector informal. Las razones para esto pues pueden ser que impacta de manera positiva al consumo en ambos sectores, porque en términos generales, un incremento del salario implica un incremento de la riqueza disponible de toda la población. Pero bueno, también hay quienes han estudiado este fenómeno y han llegado a la conclusión de que en realidad el salario del sector real no ha sido eficiente en arrastrar el incremento de ingresos en el sector informal. Es una discusión que creo que también vamos a abordar un poco más adelante. Y bueno, este gráfico nos indica en dónde están empleadas las personas en los distintos sectores productivos del país. ¿Cuál, de acuerdo con esta gráfica, sería el sector que más empleos ofrece en México? El de ventas siempre ha sido así. El de ventas, exactamente. Nuestra economía está profundamente terciarizada, es decir, que la mayor parte de los negocios que ofrecen empleos están en el sector servicios. Pero también hay una razón, no necesariamente estructural, de este comportamiento. ¿Cuál se les ocurre que sea? Es decir, ¿por qué creen que el sector de ventas sea el que emplea más gente? Porque pues somos un país que no, bueno, se dedica más a vender que a producir cosas, ¿no? Todos los trabajos informales que a lo que los jóvenes como nosotros aspiramos tiene que ver con ese tipo de ventas. Está en lo de los celulares, está lo del servicios, todo tiene que ver con ventas. Y el problema es que generalmente no hay muchas personas que tengan habilidad para vender. Pues sí, pero eso es casi una tautología. ¿Qué fenómeno o qué tipo de decisiones pueden motivar a una persona a preferir vender y no integrarse a una empresa productiva? A mí se me Capital. ocurre el Telecán puede haber El sido salario. una tercerización en que nuestra economía se desarrolla más en el sector terciario. No, en realidad no. ¿Alguna otra idea? La educación. ¿Qué tipo de situación? Recuerden activar su cámara cuando participen, por favor. No, una de las razones es finalmente porque los empleos históricamente que tienen que ver con los sectores servicios no requieren de mucha calificación y son empleos que en determinados contextos económicos tienden a
desarrollarse más rápido y a prosperar, es decir, a rendir ganancias más rápido que las actividades productivas. Sin embargo, pues esta situación también de que en ocasiones sean empleos de baja, que requieren mano de obra de baja calificación y que tengan la promesa de generar ingresos altos de manera rápida, que es promesa, pero no siempre garantía, influye en las decisiones de las personas por buscar este tipo de empleos. Es decir, no es tanto que desde siempre la industria de servicios haya sido más fuerte y haya sido preferible, sino que en términos de empleos parece una opción más inmediata para poder generar ingresos para las personas. En la actualidad, sí es cierto también que las empresas del sector terciario han logrado, justamente por esta posibilidad de capitalización más rápida, colocarse en un papel más relevante para la economía en su conjunto. Pero más bien esto es efecto y no causa del crecimiento propio de la industria. Es decir, las personas eligen emplearse en este tipo de industrias por la inmediatez y la facilidad con la que pueden generar ingresos, y no tanto y originalmente no tanto por la percepción de que sea una industria fuerte y altamente productiva. Bueno, otra de las más importantes, ya no hablando en el sector de establecimientos, porque sí, casi el 10% de la población empleada en México está ahí, pues es también las actividades de apoyo agrícolas, los trabajadores domésticos, los trabajadores de apoyo en la construcción. Es decir, nuevamente son empleos que requieren de una baja calificación. Lo que nos habla ya de la estructura productiva de México, que es que su industria depende de la posibilidad de tener trabajadores disponibles de baja calificación para poder realizar tareas que requieren de más fuerza física y no tanto del despliegue de habilidades intelectuales o que requieran una formación educativa especializada. Yo les pregunto, ¿esto tendría algún tipo de inconveniente o algún tipo de ventaja? El poco valor agregado de nuestros productos, pensaría yo. En efecto, si solo concebimos a la productividad, como decía Jaime Ross, como una cuestión de eficiencia, es decir, de volumen de producción y no de calidad en la producción, una mano de obra muy barata nos va a permitir justamente alcanzar solo eso. Es decir, que las empresas produzcan en gran volumen, con poca calidad, con poco valor agregado, con poca tecnología, con pocas innovaciones, y bueno, genera productos que son probablemente muy baratos, pero poco competitivos en el mercado exterior y aún en el mercado interior. Caso contrario es si nuestra mano de obra fuera especializada, hubiera incentivos para invertir en tecnología, para desarrollar maquinaria, que es la otra cara de la moneda que plantea Jaime Ross. Es decir, lo importante no es el crecimiento de la productividad, sino el crecimiento de la inversión productiva. Pues entonces sí requeriríamos otro tipo de mano de obra más calificada, con más años de estudio, con mejores habilidades técnicas e intelectuales. Es un poco también el secreto que está detrás del levantamiento de economías como la alemana y la japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, dos ejemplos paradigmáticos de países que quedaron en la lona sin ningún tipo de industria, derrotados no solamente política y militarmente, sino también productivamente. Y sobre todo, el periodo de recuperación es un poco más evidente en el caso de Alemania,
que entre 1945 y 1960 años, perdón, entre 1945 y 1960, solo 15 años, implementaron políticas económicas para acrecentar la productividad en términos de capital de inversión y de innovaciones y de crecimiento de planta productiva de las empresas. Entonces, de repente, en Alemania, que tenía que había quedado casi sin ninguna industria importante, de repente le meten inversión en tecnología, en nueva maquinaria, en hacer trabajos cada vez más especializados, y eso no era congruente con el tipo de obreros que tenían. Había quedado gente, sobre todo muy joven, sin experiencia laboral, también gente de mediana edad, en un nivel reducido, porque casi todos se habían concentrado en la guerra, en ser combatientes, y bueno, pues al hacer este tipo de inversión, al meter tecnología, de repente la mano de obra no calificada no era suficiente para sostener este tipo de proyectos productivos. Entonces, también la segunda parte que tuvo que emprender el gobierno alemán, pues fue darles más educación, más preparación, más prestaciones a estos obreros para llevarlos al nivel de productividad humana que exigía el nivel de productividad industrial existente. Y más recientemente, a partir de los años 70, se comienza a hablar del capital humano como un recurso que tiene también que ser altamente capacitado, altamente producido en términos de rendimiento físico, altamente productivo, perdón, en términos de rendimiento físico, para poder adaptarse a las necesidades de industrias de alta tecnología. Que también, una paradoja, es que las industrias de alta tecnología van dependiendo cada vez de menos capital humano. Es decir, la mayor parte de las personas que emplea una persona de alta tecnología son personas que están más bien dedicadas a cuestiones administrativas, a cuestiones de planeación y cuestiones de diseño, ya no de operación de maquinaria. Pero incluso a medida que se van complejizando las máquinas, se requiere de gente con mejores capacidades para poder operarlas. Pues de todas formas, en países altamente industrializados, es inevitable que el crecimiento tecnológico también lleve aparejado el crecimiento de las capacidades intelectuales de los trabajadores, cosa que en México no existe. No existe porque la industria, el desarrollo técnico y tecnológico de la industria mexicana aún está en vías de desarrollo. Es decir, la industria mexicana no se caracteriza por ser intensiva en capital, sino intensiva en mano de obra. Y al preocuparse por ser intensiva en mano de obra, no tiene necesidad de preocuparse por la calificación de esa mano de obra. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el análisis de Data México. Yo les recomiendo a ustedes que lo sigan explorando por su cuenta. Es una fuente de estadísticas muy práctica y muy útil, sobre todo cuando lo que necesitan son datos inmediatos de coyuntura de las principales variables económicas. E insisto en que pueden hacer todo tipo de consultas también a nivel nacional, como consultas a nivel ciudades, industrias e instituciones. Vale la pena mucho tenerlo a la mano y yo espero que a lo largo de la carrera, cuando menos, les logre resultar útil. Y pues nada, vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos para comenzar el análisis de la lectura acerca de la población urbana de México. Entonces nos vemos por acá a las 8:05.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a continuar con el análisis de las dos lecturas acerca de la evolución de la población urbana en México. La primera lectura, pues, es un recuento de la evolución de las condiciones de urbanización que existieron entre 1970 hasta el año 2005 y después hace una proyección hasta el año 2020. Es curioso que esta lectura, este texto, a pesar de haber sido escrito y publicado en 2011, se haya quedado tan corta en términos del análisis espacial, del análisis temporal, y no haya avanzado ese pequeño espacio entre 2005 y 2012. Sin embargo, pues es muy interesante la propuesta que hace sobre las condiciones previstas para el año 2020, que son pues las de una urbanización que continúa, sobre todo en el norte del país, y nos da cuenta también de que se preservan condiciones de heterogeneidad en el ritmo de urbanización entre aquella región y el centro y sur del país. Otra cosa muy valiosa de este texto es que pues nos da de repente comparaciones entre regiones, lo cual nos permite visualizar la velocidad con la cual las diferentes partes del país se han estado urbanizando. Pero bueno, la segunda lectura ya nos habla más bien de los criterios técnicos que tiene el Consejo Nacional de Población para establecer lo que es una zona urbana, monitorear su crecimiento y establecer el ámbito geográfico, sobre todo geográfico y demográfico, en el cual se llevan a cabo las decisiones de planeación urbana, es decir, las decisiones que tienen que ver con el tipo de servicios, el tipo de política pública que corresponde y que es más conveniente para cada una de estas zonas urbanas. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuál ha sido en general la tendencia de la urbanización en el país a lo largo de los últimos 50 años? Ha sido, hasta donde me acuerdo, es desarrollar como varios centros urbanísticos así, polinucleares, concentrándose. No, algo más concreto. Bueno, no más concreto, sino algo más general. O sea, sí, evidentemente ha habido urbanización, pero ¿cómo ha sido esta dinámica de urbanización? ¿Cuáles son sus características principales? No, pues las ciudades ofrecen servicios que no hay en las zonas rurales, entonces las personas se mueven hacia esos lugares al acceder a servicios. La cuestión es que llega un punto en que la urbanización es tal que no alcanza el Estado a cubrir ese tipo de servicios. Se empiezan a crear estas megalópolis, que son que es que integrar dos ciudades que comparten cierto límite para urbanizar a la población. También se da por cuestiones de migración y se da por, pues eso, buscar una mejor calidad de vida. Precisamente. La dinámica que ha seguido la urbanización en México se debe sobre todo a procesos migratorios del campo a la ciudad. Que estos procesos migratorios, descubre el autor, no necesariamente responden al crecimiento de las ciudades, sino más bien al diferencial que existe entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural. Es decir, que pesan más las desigualdades entre el campo y la ciudad a la hora de tomar la decisión de moverse hacia las ciudades. Estas desigualdades no son el reflejo inmediato del incremento del Producto Interno Bruto, por así decirlo, de las propias ciudades.
a lo largo de estos procesos, más bien conforme se van dando estos procesos migratorios, las necesidades de las ciudades van cambiando en términos del tipo de servicios que se requieren, el tipo de políticas que deben emprenderse con el fin de dar solución a las carencias y a las necesidades de las ciudades en términos de servicios públicos, pero también en términos de integración. No es lo mismo ciudades con altos niveles productivos cuyo crecimiento depende de la disponibilidad de una gran cantidad de mano de obra, que ciudades que a lo mejor no son tan productivas y que su crecimiento poblacional corresponde a la realización de un tipo de actividades que son, digamos, homogéneas. Es decir, también en la diversidad de las actividades productivas que ocurren dentro de una sociedad, ocurren también procesos de integración demográfica más heterogéneos que en ciudades que son menos diversas. Un ejemplo de esto es que las desigualdades, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene todo tipo de industrias, industria productiva, perdón, industria manufacturera, industria de servicios, que tienen también un número grande de empleados en el sector público, pues de repente existen más diferencias, incluso dentro de la ciudad, entre la calidad de vida de las personas. Y esta calidad de vida está asociada al tipo de industria de las personas que están empleadas en ellas. Como resultado de esto, tenemos zonas de la ciudad en las cuales vive gente de gran poder adquisitivo, gente cuyo poder adquisitivo rebasa varias veces la media nacional, y gente donde también tenemos a personas en una situación de precariedad muy alta, que están en la zona conurbada. Y esta gente no puede acceder a viviendas en la zona metropolitana, debido también a que el precio y el uso de suelo en las zonas centrales de la ciudad están dedicadas más bien a actividades económicas y comerciales, o más bien a satisfacer la demanda de vivienda de gente de alto poder adquisitivo. Entonces, conforme se va consolidando la vocación comercial y financiera de los núcleos urbanos, pues va creciendo alrededor de ellas una mancha de asentamientos que tienen como propósito alimentar la economía de esas zonas centrales. El caso contrario, ciudades que les digo, tienen actividades como más homogéneas, no hay tanta diversidad. Un ejemplo pues puede ser Cancún, que fue desarrollada con una vocación turística y no industrial. Entonces, durante los primeros años de su desarrollo, a lo largo de la década de los años 80, las desigualdades no eran tan pronunciadas como ya lo eran en la Ciudad de México. Y a medida que se fue consolidando como un sector turístico, pues de repente, perdón, como un destino turístico, pues de repente sí las desigualdades fueron ampliándose. Pero bueno, durante mucho tiempo, ciudades como Cancún gozaron de una zona central a la cual era fácil acceder, era fácil vivir en ella. La conformación de periferias comenzó a obedecer más bien a razones de distribución territorial y no a razones de distribución del ingreso. Pero a medida que las ciudades crecen, y esto es muy importante, la aparición de desigualdades se va acrecentando, y este tipo de comportamiento de un centro urbano muy rico, rodeado de una periferia muy pobre, se vuelve cada vez más habitual y cada vez más evidente. ¿Qué otra característica de la urbanización en México observamos?
podría ser que se crean expectativas de que esa urbanización va a mejorar la calidad de vida de la comunidad, pero al final de cuentas solo va a ser una acumulación de fallas. Por ejemplo, la Ciudad de México, que no hay una estructura adecuada para la población que tiene actualmente. Sí, eso es muy importante. Finalmente, pues una de las razones que incentiva justamente la migración es el mejoramiento de la calidad de vida, pero pues también a medida que más gente se va concentrando en un centro urbano, es cada vez más difícil asegurar la disponibilidad de servicios de calidad de vida para las personas que habitan en esa ciudad. Entonces, ocurre el efecto inverso, que en vez de mejorar cualitativamente la calidad de vida de los recién llegados hasta el punto en el cual se satisfacen las expectativas que tenían cuando salieron de su lugar de origen, pues también, digamos, existe este quiebre. Permítanme un segundo. Permítanme un momento. Listo. Lo que quiero decir es, la gente que migra del campo a la ciudad tiene la esperanza de obtener mejores ingresos, mejores oportunidades laborales, en general mejores oportunidades de desarrollo en una ciudad. Y esto es naturalmente más plausible en la medida que el centro urbano está creciendo. ¿Por qué? Justamente porque no existen tantas desigualdades en los términos que les había comentado hace un momento. A medida que la ciudad crece, el hacinamiento de las personas en torno a lugares en los cuales la distribución del ingreso es visiblemente heterogénea, va comprometiendo riesgos para el sostenimiento de esa comunidad, como es la disponibilidad de servicios. Entonces, eventualmente ya no reporta tantos beneficios moverse desde el campo a la ciudad, y es por eso que la migración baja. En términos de la lectura, el autor señala que hay una desurbanización absoluta. Esta desurbanización absoluta es justamente la manifestación de ese fenómeno, que como ya no hay tantos diferenciales entre la vida urbana y la vida rural, ya se pierden también incentivos para migrar desde el campo a la ciudad. Y por lo tanto el ritmo de crecimiento de las ciudades disminuye. Y pues eventualmente dejan de crecer. Muy bien. Pues bueno, comentaban algo también de las megalópolis. Surge a partir de los años 80 la integración de conurbaciones que de repente van siendo territorialmente continuas. ¿A qué nos referimos con esto? Que un núcleo de población crece hasta lograr una intersección con otra. El caso más evidente de este fenómeno pues es la gran megalópolis de la Ciudad de México, que está ahora conurbada también con la zona metropolitana de las ciudades de Pachuca, de Cuernavaca y de Puebla. Pero Puebla, por ejemplo, pues también antes de integrarse con la Ciudad de México, se integró primero con la ciudad de Tlaxcala. Entonces, en términos o como lo define el Consejo Nacional de Población, Tlaxcala y Puebla pues conforman una misma zona urbana. Otro ejemplo, pues por ejemplo, es Monterrey.
Monterrey está siendo el núcleo de esa conurbación, el municipio de Monterrey. Se comió después a otros municipios, como San Pedro Garza, como me parece que en otro municipio conurbado se llama Guadalupe. Pero bueno, la ciudad sigue creciendo hasta los límites del mismo estado de Nuevo León, y del otro lado de la línea divisoria se encuentra Saltillo, que Saltillo también va creciendo con una tendencia a fusionarse después con la zona conurbada de la ciudad de Nuevo León. Querétaro y Guanajuato pues, también son dos ejemplos de ciudades que están de repente a punto de cointegrarse. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, ¿cuál es el criterio en términos demográficos que se sigue para decir que una localidad es una zona metropolitana? Cuando rebasas cierta cantidad de población, decía que eran 15,000. Sí, pero ¿cuál es esa cantidad de población? 15,000, ¿Cuál es el ¿no? número de habitantes que debe tener una localidad para poder ser considerada urbana? 50,000 ciudadanos o más, hasta donde yo tengo entendido. Exacto, 50,000 habitantes o más. En efecto. Y además, el Consejo Nacional de Población establece 4 criterios para poder decir que una localidad es una zona urbana. ¿Cuáles son esos 4 criterios? Además del de población. ¿Los servicios y las industrias? No. No. Pero bueno, eso nos remite, ahora que lo mencionan, antes de pasar a esos 4 criterios. ¿Por qué creen ustedes que las ciudades se forman y crecen? Por las condiciones externas de una localidad. Tiene que ver la población, la ubicación, los recursos que tiene a la mano, los caminos para vender, bueno, para comunicarse, pues. Una razón importante es la disponibilidad de recursos, naturalmente, de recursos y por lo tanto también de actividades productivas. Pero más bien la aparición de servicios y la aparición de vías de comunicación es secundaria al desarrollo de las ciudades. Es decir, primero ocurre concentración de población y después ocurre formas para redistribuir esa población en el espacio. Y entre esas formas están naturalmente el tendido de vías de comunicación y la asignación o la racionalización de la ubicación de las personas en ese espacio. Entonces, todavía tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace que las personas se aglomeren en una misma localidad? Las expectativas de que hay más oportunidades de empleo, de salud, de educación, y bueno, eso principalmente. Las expectativas, que ya lo habíamos comentado, es el resultado de esta heterogeneidad entre las condiciones de vida del campo y de la ciudad. ¿Qué otra cosa? Fuente de trabajo. Oferta de trabajo, exactamente. ¿Ya que está relacionada a la oferta de trabajo? O es decir, ¿por qué hay oferta de trabajo? Porque hay industrias o hay empresas que lo ofrecen en ese tipo de zonas, ¿no? Por alto desarrollo, por las comunicaciones. Exactamente. Sin decir que se debe a los recursos, ¿por qué hay industrias? ¿Por qué hay industrias en una ciudad? Porque hay inversión. ¿Cómo? Porque hay inversión. Porque hay inversión. ¿Qué podría motivar esa inversión? Que estén disponibles recursos naturales dentro de la zona para poder generar ingresos. Ya lo habíamos comentado. ¿Por qué más? ¿La demanda? La demanda, muy bien, es una propuesta interesante. Porque existe demanda, y si existe demanda es porque
existe una oferta, ¿no? No. O sea, naturalmente existe una Porque oferta. hay necesidades de la La oferta población. puede existir y puede no ser, puede no ser, digamos, atendida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite que haya demanda? Que las personas tienen necesidades. Ah, bueno, sí, pero ya nos fuimos muy atrás en la contextualización filosófica de la pregunta. ¿La comercialización? La comercialización, sí. Bueno, creo que ya. Que no haya dinero. Sí, que haya dinero, que se genere riqueza. Entonces, se genera riqueza porque hay industrias porque hay recursos, porque hay inversión, pero todavía no me han dicho qué es lo que permite y coordina toda esta abundancia, toda esta posibilidad de generación de recursos. Quizá podría ser por la centralización de los poderes. Ahí va, en efecto. Tiene que ver con la centralización de los poderes. ¿Pero a qué responde finalmente esa centralización de poderes? Sería mayor capacidad para poder estar recibiendo capital extranjero, de poderlo distribuir más acorde a las necesidades o, bueno, sí, bueno. No. Bueno, sí, pero no. No enteramente. Creo que ya nos hemos perdido. Las ciudades se forman, en principio, sí, por la disponibilidad de un recurso en específico. Pero cualquier localidad, cualquier asentamiento humano debe su fundación a esto. Tradicionalmente, al menos en Europa, el recurso más preciado para poder establecerse desde los tiempos de la antigüedad fue la disponibilidad de agua dulce. El primer recurso porque es necesario para la vida. Pero bueno, después, a medida que las actividades productivas van ganando complejidad y que el trabajo se va volviendo cada vez más productivo y que existe un excedente de riqueza cada vez mayor, el primer criterio para la formación de ciudades es justamente las posibilidades que ofrece la distribución de los recursos o de los productos del trabajo para poder sostener la vida de la población que está asentada alrededor de ella. Entonces, el primer criterio es la disponibilidad de recursos. El segundo criterio es la disponibilidad y la productividad del trabajo. Y el tercer criterio, que es a lo que estuvieron a punto de llegar, es la definición de criterios para la distribución de ese producto del trabajo, que es finalmente las decisiones de política, la organización política. Esta organización política adquiere relevancia porque en la medida que señala criterios para la distribución del producto del trabajo, genera incentivos para el desarrollo o la desaparición de determinadas actividades productivas en ese mismo espacio. Una ciudad o una comunidad a la que le interesa acumular una mayor cantidad de riqueza va a dar prioridad al desarrollo del trabajo, al desarrollo de la productividad industrial. Por otro lado, una ciudad que tiene como prioridad la conservación de los recursos que se encuentran en ella, va a tomar racionalizaciones sobre el trabajo y va a descentralizar actividades hacia otras comunidades, que por el hecho de llevar a cabo estas actividades en condiciones de mayor eficiencia, suelen convertirse en centros urbanos independientes por sí mismos que van atrayendo polos. Esto nos habla de que la configuración urbana en el espacio, que tiene como origen la generación de valor, va adquiriendo formas específicas dependiendo del tipo de actividades que se llevan en ella. Podrían, por ejemplo, verlo como un panal en vez de verlo como una mera mancha urbana. En el panal hay una celda que es la que origina todo, y esa celda podríamos definirla como el centro urbano de negocios, que es allá donde se concentra el poder político, donde se concentra el poder económico y donde se concentra la población que lleva a cabo la toma de decisiones respecto a la
generación de producción y a las decisiones de distribución del mismo. ¿Qué quiere decir? Que este centro urbano de negocios es donde se concentra la población que tiene la capacidad de dirigir el crecimiento del resto de la ciudad. Alrededor de esa celda, en cada uno de los vértices, en cada uno de los lados de esa celda de la colmena, van creciendo otras comunidades cuyo fin primordial es recibir el producto del trabajo que se lleva a cabo desde el Distrito Central de Negocios. Puede que en un comienzo el Distrito Central de Negocios agrupe también no solamente a las personas que se encargan de distribuir el producto, de tomar las decisiones sobre la distribución del producto del trabajo, sino también a las personas que generan el producto del trabajo. Es decir, ahí es donde se concentran las industrias, las empresas, las fábricas, y conforme el producto del trabajo de esa primera celda se va acrecentando y se va distribuyendo, es entonces que comienza a haber relaciones de subordinación territorial. Es decir, la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de espacio físico no alcanza en esa primera celda, entonces tiene que comenzar a establecerse en otra celda. Y así es como se va conformando el panal. Distintas celdas asociadas a una celda central con distintos niveles de dependencia y distintos niveles de agregación van surgiendo en función de la fortaleza del panal central, de la celda central del panal, hasta que poco a poco todas las celdas generan una masa coherente de actividades productivas. Pero sí, las ciudades, si tenemos que explicar por qué se forman, es primero por la existencia de un recurso que permite la reproducción de la vida. Segundo, por la diversificación de actividades productivas que permiten la generación de un excedente. Tercero, por las decisiones que se toman sobre la repartición de ese excedente y su distribución en el espacio. Y cuarto, por las limitaciones físicas, geográficas y demográficas de ese mismo espacio que va ordenando o va organizando su expansión dentro de los cauces de ese mismo espacio. Visto así, y pongamos otra vez el ejemplo de la megalópolis de la Ciudad de México, ¿cuál sería el Distrito Central de Negocios? ¿La Bolsa Mexicana de Valores? No, estamos hablando no de un edificio, sino estamos hablando de una región dentro de la megalópolis. Santa Fe. ¿Cómo? La Ciudad de México. Santa Fe. Cuauhtémoc. Sí, la delegación Cuauhtémoc. ¿Y por qué la delegación Cuauhtémoc contaría como el Distrito Central de Negocios de acuerdo con lo que acabo de explicar? Porque ahí es en donde se concentran como, o sea, me refiero, no sé, por decirlo, Paseo de la Reforma, Los Pinos, en donde está toda esa zona, ¿no? Polanco, que pues es en donde se mueve exactamente, como se dice, las decisiones y el dinero para que pues haya la funcionalidad de la ciudad, ¿no? Pienso. Exactamente. Precisamente la delegación Cuauhtémoc es donde se concentra las instituciones, las personas que están encargadas de tomar decisiones sobre la generación y la distribución del excedente económico que ocurre dentro de la ciudad. Digamos, en la delegación Cuauhtémoc es donde ocurre la conjunción entre el poder económico y el poder financiero y el poder político. La coordinación de los tres permite establecer criterios, como lo decía, para la generación y para la distribución de recursos, perdón, de excedentes y de producto del trabajo. Pero bueno, ¿qué me podrían ustedes decir acerca de la distribución de fábricas y de industrias en la megalópolis? ¿Están en la delegación Cuauhtémoc? No, a sus orillas. Hay una zona en Gustavo Madero, una zona industrial de Vallejo, que está en Gustavo Madero,
Y hay otra zona de empresas que está en, no sé qué delegación sea, pero está en Santa Fe, como habían También dicho los está la compañeros. industria como tal y se encuentra en Azcapotzalco. Toda Todo la Ceilán, sí. Muy bien, en efecto. Las zonas industriales de la megalópolis de la Ciudad de México están ubicadas en la delegación Azcapotzalco, están en Coyoacán, están en la Gustavo Amadero, están en Iztacalco, no, perdón, en Iztacalco no, en la Venustiano Carranza, están en la Miguel Hidalgo, eso dentro de la propia Ciudad de México, en la zona conurbada, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco, más allá del Estado de México, en Tepeji del Río, en Puebla, básicamente son los polos industriales más importantes de la megalópolis. O sea, entendiendo la megalópolis como la conjunción entre los núcleos urbanos de los que ya les he hablado. ¿Qué otra cosa? Muy bien, entonces vemos que los distritos industriales de la megalópolis no corresponden necesariamente a la celda que nosotros identificamos como el centro industrial de negocios. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Me puedo repetir la pregunta? No la escuché bien. Las zonas industriales o las zonas productivas de la megalópolis no corresponden geográficamente al distrito central de negocios. ¿A qué se debe esto? ¿A qué puede deberse esto? ¿A la distribución del producto excedente del trabajo? Sí, en términos generales sí, pero pensemos ahora sí en términos más concretos. ¿Qué pudo llevar a que se tomara la decisión de poner las industrias ahí y no en la delegación Cuauhtémoc? La sobresaturación en La un mismo lugar de sobresaturación. muchas actividades. Ajá. Sí, Yo en efecto. pienso, La ubicación de los recursos. Sí, va más bien por la sobresaturación de las actividades, pero ¿cómo podríamos nosotros definir que un espacio está sobresaturado? Por la población. Por la población, sí, pero atrévanse a plantear la idea un poco más redonda, más completa. Sí, la población, pero ¿qué pasa con la población? Distribuir la población en la periferia, en este caso, para que la gente que llega de otras partes de la megalópolis tenga la posibilidad de, pues, rápido llegar a la fuente y salir de esa fuente de trabajo, ¿no? Si todo lo concentramos en la delegación Cuauhtémoc, sería un caos, tanto vial como del Exactamente. transporte público. Es una cuestión de espacio disponible. O sea, en primera instancia, la respuesta más sencilla que pueden dar a por qué se han establecido así es una cuestión de espacio disponible, que tiene que ver con la evolución de las ciudades, con la evolución histórica de las ciudades. Pongo el caso de la Ciudad de México porque probablemente es el caso más cercano a nosotros. Pero bueno, ustedes saben, la ciudad se fundó sobre un lago, el lago se fue secando a medida que iba creciendo la población y que la necesidad de consumir agua se iba acrecentando. Pero los primeros centros industriales que ocurrieron, que existieron en la Ciudad de México, sí existieron en esa periferia en torno al primer cuadro de la Ciudad de México. Es decir, a lo mejor no existían fábricas, pero sí existían obrajes que son como talleres de muy alta producción. Existían pues, talleres, valga la redundancia, es decir, talleres pequeños y talleres grandes, de los cuales se practicaban oficios, algunos que venían ya desde la época de México Tenochtitlan, como pueden ser pues, los que tienen que ver con la producción de alimentos, la producción agrícola, que después se fue expandiendo a medida que la ciudad ganaba terreno. Se producían en el centro de la ciudad pues, también manufacturas esenciales, como productos, utensilios caseros, ropa. Todavía se sigue produciendo ropa en el centro de la Ciudad de México, zapatos, y a medida que la población se va expandiendo y que la población va requiriendo o va tomando una importancia mayor en la demanda de productos de toda clase, pues estos productos van siendo relegados a la periferia a medida que la población habitacional va creciendo en el centro de la ciudad. Otra vez, en el caso de la Nueva España,
quienes podían darse el lujo de vivir en los centros de las ciudades, pues eran las personas más adineradas, a pesar de que la mayor cantidad de la producción del valor se realizaba fuera de las ciudades. Esto se revirtió después de la independencia y fue gracias a una nueva orientación de política económica que ocurrió debido a las primeras relaciones comerciales que tuvo nuestro país con el extranjero. Los primeros inversionistas, por ejemplo, que tuvimos ya como país independiente, y los primeros socios comerciales que tuvimos, ni siquiera fueron los Estados Unidos, sino que fue el Reino Unido. El primer préstamo extranjero que llegó a México, llegó procedente del Reino Unido, llegó justamente con el fin de llevar a cabo actividades productivas, sí en minerías, pero también en manufacturas. Hacia la década de 1830, 1840, cuando Lucas Alamán es secretario de Hacienda, comienza él a plantear varias reformas en materia económica para incentivar las actividades productivas en todo el país. Pero estas políticas, como fue por ejemplo la creación del Banco del Avío, que era un primer banco de desarrollo que le daba créditos a las personas que deseaban generar una empresa, benefició sobre todo a los emprendedores, por así decirlo, de lo que era la Ciudad de México. Es decir, empresarios que desearon comenzar a producir alrededor de la ciudad, pero fuera de lo que era la mancha urbana en ese entonces. Digamos, hacia 1840 la Ciudad de México era el centro de la ciudad, y ya si ustedes llegaban hasta donde está hoy la Estatua del Caballito, ahí estaba el límite de la ciudad. O llegaban hacia donde está la Cámara de Diputados actualmente, era el otro límite de la ciudad, y hacia el norte era Tlatelolco, y hacia el sur, más o menos donde está la estación del metro de San Antonio Abad. Eso era la Ciudad de México entre 1830 y 1890. A partir de 1890 la ciudad se va expandiendo ya hacia Reforma, hacia el norte, hacia lo que sería, Vallejo, hacia el sur, hacia lo que es Xola, hacia el este, hacia la Tapo, que está atrás de la Cámara de Diputados, y no creció demasiado. Pero bueno, en la época de Lucas Alamán, las nuevas posibilidades de expansión que daba el otorgamiento de crédito por parte del Estado para iniciar actividades productivas, hizo que se empezaran a asentar fábricas fuera de la ciudad, que es lo que yo les comentaba. Cuando el centro urbano de negocios alcanza cierta saturación y alcanza cierta maduración, las actividades productivas son expulsadas hacia lugares que se van convirtiendo, gracias a la existencia de esa nueva actividad productiva, en centros urbanos por derecho propio. Y ocurrió primero, por ejemplo, en Tacubaya, en Molino del Rey, que era una zona de producción de granos. Después se volvió una zona de producción también de manufactura, sobre todo de corte textil. O Loreto, también en el sur de la ciudad. Eso ya estaba, actualmente pues está cerca de Ceú, pero pues, estamos hablando que en el siglo XIX pues era ir de un pueblo a otro. Coyoacán mismo también parecía más bien una ciudad independiente de la Ciudad de México hasta la década de 1890, y Azcapotzalco ni se diga. Pero Azcapotzalco le llegó su momento hasta principios del siglo XX. En los años 40 alcanza su maduración industrial, y en los años 80 es cuando despega como un centro productivo consolidado. Y a partir de los 80 pues, va surgiendo la zona industrial de Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, es decir, la zona conurbada del Estado de México, y así se va expandiendo. Pero aquí quiero resaltar que en este proceso de organización, necesariamente el primer lugar que crece dentro de una ciudad es el centro urbano de negocios, que se va diversificando a medida que las actividades productivas se van volviendo más complejas, y luego esas actividades se van son expulsadas, creando nuevos centros de negocios. De tal manera que, a pesar de que la configuración de colmena de la que les había hablado es como el patrón más común de organización y crecimiento de la ciudad, las ciudades no van conformándose eventualmente en sentido estricto a ese único núcleo urbano, sino que van surgiendo nuevos núcleos
urbanos que guardan ya relaciones de dependencia comercial y económica con el centro urbano principal. Por ejemplo, ustedes piensen de nuevo en la megalópolis. ¿Cuáles serían digamos que la delegación Cuauhtémoc es el núcleo urbano de primer orden y que el núcleo urbano de segundo orden es un lugar dentro de la megalópolis que es igual de importante, bueno, perdón, que es importante también, pero no tan importante como el núcleo de primer orden. Y no es tan importante porque a pesar de que sí es un centro donde se concentra otra vez poder de decisión, sobre todo económica, ya no tanto política, y un gran nivel de población, no guarda en este sentido político la misma importancia que el primer núcleo urbano. ¿Sí me doy a entender o me estoy enrollando mucho? Sí, ¿será la Miguel Hidalgo? Ah, sí. Sí, por ejemplo, otro centro urbano de negocios de segundo orden, otro núcleo urbano de segundo orden es la delegación Miguel Hidalgo. Hay ahí grupos financieros, hay empresas, no hay un gobierno que sea tan central y que sea tan protagónico en la toma de decisiones económicas y urbanas y demográficas de esa ciudad. Bueno, de ese núcleo. Entonces, sí, un núcleo urbano de segundo orden puede estar asentado en la delegación Miguel Hidalgo. ¿Qué otro núcleo urbano de segundo orden existe en la megalópolis? Benito Juárez. Sí, La Benito Juárez. Es decir, Benito Juárez no es tan importante. Pero, a ver, para que no acabemos nombrando las 16 delegaciones, vamos a establecer un criterio original. Tuvo que ser un núcleo urbano que ya existía y que se integró al de la Ciudad de México. La zona sur de la ciudad del bloque Coyoacán-Coapa. Exactamente. Ese es un buen ejemplo de núcleo urbano secundario, que coexiste con el núcleo urbano primario. Coapa, Coyoacán es un muy buen ejemplo, justamente porque históricamente habíamos dicho, Coyoacán y la Ciudad de México eran dos localidades independientes, creció más rápido la Ciudad de México y después Coyoacán fue logrando también una vocación industrial y productiva que la fue acercando a la expansión territorial de la Ciudad de México. Profesor, ¿Santa Fe podría ser un ejemplo? ¿Cuál? Santa Fe. Santa Fe, sí, pero hay con reservas. Santa Fe es uno de los polos urbanos más recientes, en el sentido de que pues hace 70 años no existía. Era un basurero. Y después a alguien se le ocurrió comenzar a fraccionar el área y a convertirla en un lugar exclusivo para gente de gran poder, de gran poder adquisitivo. Pero también surgió como un centro de vinculación comercial que debía conectar a la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca. Y bueno, finalmente creció tanto su vocación financiera que se convirtió en un referente de desarrollo y de política pública por sí mismo, que abarca un espacio de dos delegaciones que son Coajimalpa y parte del Álvaro Obregón. Y después una situación similar le pasó a Huixquilucan, también durante los años 80 y 90 con el desarrollo de Interlomas, y tanto Interlomas como Santa Fe fueron configurándose en un núcleo, en un polo también de urbanización contiguo a partir de la década de los años 90 y en la década de los años 2000. Entonces sí, Santa Fe también es otro polo. ¿Qué otro se les ocurre? También podría ser ¿Naucalpan? el bloque San Ángel. Sí. Sí, San también. Jerónimo. Naucalpan, San Ángel, Tlalnepantla, Ecatepec, son también núcleos urbanos secundarios. ¿Por qué creen que no podríamos meter a Azcapotzalco y a Vallejo dentro de estas clasificaciones como núcleos secundarios? Por ser zonas industriales. No, hay otra razón que tiene que ver con el crecimiento de la mancha urbana. Porque, por ejemplo, Coyoacán también hay una parte que es una zona industrial, la parte
no sabría decirles exactamente la parte de Coapa, pero sí, atrás de Tasqueña, yendo más bien como hacia el oriente, pegados a Iztapalapa, es donde comienza a haber una zona industrial relevante. Pero bueno, es una zona industrial y es un núcleo urbano secundario porque era un núcleo urbano antes de integrarse al núcleo central. No, más bien, por ejemplo, Azcapotzalco y Vallejo no son zonas secundarias porque su aparición responde a la expansión del núcleo urbano central. Es decir, son una extensión de nuestro distrito central de negocios, que era la Cuauhtémoc, por ejemplo. Surgen orgánicamente como resultado de la expansión de esta zona, y las otras no. San Ángel, por ejemplo, fue también el resultado de que llegaran a sentarse ahí empresas durante el siglo XIX. Es decir, San Ángel ya era un pueblo, antes de la independencia, era un pueblo antes de las políticas, de las reformas económicas de Lucas Alamán, pero si San Ángel creció fue gracias a que llegaron fábricas a la zona, como por ejemplo la gran fábrica de papel de Loreto, que se asentó durante el Porfiriato, y actualmente es una plaza comercial. Pero si no hubiese sido por eso, no crecía. Tacubaya también, Tacubaya fue un pueblo independiente que fue absorbido gracias a su propia expansión. Lo mismo sucedió con Naucalpan, con Ecatepec y Tlalnepantla, es decir, eran, y con la misma Santa Fe, eran poblaciones independientes del núcleo urbano central que se fueron integrando poco a poco. Nezahualcóyotl, por ejemplo, no calificaría tanto como centro urbano secundario porque también es consecuencia de la expansión de la mancha urbana original, que tuvo su origen en la delegación Cuauhtémoc. Y además, actualmente Nezahualcóyotl es conocido justamente por ser un centro de producción textil, pero originalmente Nezahualcóyotl fue pensado como una ciudad dormitorio, es decir, como una localidad cuyo único propósito es alojar a la fuerza de trabajo que trabaja en el Distrito Central de Negocios, que todavía entre los años 40 y 60, que es cuando ocurre la fundación de Nezahualcóyotl, pues la mayoría de más bien muchas grandes industrias estaban asentadas todavía en el perímetro de lo que hoy es la delegación Cuauhtémoc, y comenzaban a expandirse también allá al norte, a Vallejo y a Azcapotzalco. Y bueno, le siguió a la fundación de Nezahualcóyotl como ciudad dormitorio la fundación de otras localidades, como Tecámac, Los Reyes, como Coacalco, hacia el norte, y también otros desarrollos habitacionales no pensados como ciudades dormitorios, pero sí como resultado del crecimiento de la riqueza de la población, de la clase media, que como pudo haber sido el Pedregal al sur de la ciudad. Es decir, ya son centros urbanos que son nuevos y que van creciendo como resultado de la expansión de la mancha urbana. Puede haber centros urbanos que son nuevos y que no se deben a la expansión de la mancha urbana, como puede ser el de Santa Fe, que fue más bien pensado desde el principio para ser una comunidad propia. Texcoco sí puede ser contada como una zona, como un núcleo urbano secundario, porque también y ese ejemplo es más claro, porque Texcoco no está necesariamente contiguo a la mancha urbana de la Ciudad de México. Es decir, si ustedes quieren ir a Texcoco ahorita, tienen que pasar por los antiguos territorios del lago y ahí no hay nada más que las ruinas del nuevo aeropuerto. Ahora sí hay visiblemente una interrupción del espacio urbanizado
entre nosotros y Texcoco. Pero Texcoco también es parte de la zona metropolitana del Valle de México y es un núcleo urbano secundario porque también es una localidad que desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de la colonia, había sido un centro de producción agrícola, ganadera y fabril, sobre todo dedicada a la industria alimentaria, que ha crecido poco, pero que ha crecido poco territorialmente, pero que ha sido por título propio un centro de producción. Pues esos son más o menos los criterios. Para terminar, el CONAPO nos dice que para delimitar una zona metropolitana son 4 los criterios que hay que seguir, además del de población. Es decir, no solo basta con que haya 50,000 personas en una localidad para poder definirla como una ciudad. La integración de una zona metropolitana requiere una conurbación entre 2 o más municipios que tengan una población mayor a 50,000 habitantes. Requiere, más de 500,000, no 50,000. Tienen que ser 500,000. No, sí 50,000. Bueno, voy a revisar el dato. Pero bueno, son ya ciudades cuando existen conurbaciones, digamos, con más de 50,000 habitantes, vamos a establecerlo ahí en lo que reviso el dato, que pueden integrarse en una situación de contigüidad. Puede ser un solo municipio que tenga 100,000 habitantes o más, pero la condición es que esos 100,000 habitantes no rebasen los límites de ese municipio. Entonces ya tenemos otro tipo de zona metropolitana. Sin embargo, esta es no conurbada porque no tiene alrededor más municipios urbanos. Existen ciudades también muy particulares que identifica el CONAPO, que tienen 500,000 habitantes dentro de un solo mismo municipio. Es decir, estas ya son ciudades de gran tamaño, muchas de ellas son capitales de estados. Y por último, el CONAPO distingue aquellas ciudades que son transfronterizas o costeras, y bueno, nos da ejemplos como ciudades transfronterizas, a las que se ubican en el norte del país, como pueden ser Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, porque están conectadas y vinculadas funcionalmente con ciudades al otro lado de la frontera. Por ejemplo, el caso de Tijuana hace una misma zona, mancha urbana con San Diego, y Ciudad Juárez la hace con El Paso. Que de hecho también por cuestiones históricas, pues son ciudades que han crecido hermanadas. Y ciudades puramente costeras, pues habla de ciudades que no tienen mayor vecindad en términos de poblaciones urbanas que el propio mar. Por ejemplo, da el caso de Puerto Vallarta con el área de Sayulita en Nayarit, y el caso de Mazatlán. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la parte de crecimiento urbano, y la siguiente sesión pues ya comenzamos a ver historia, empezando por el Porfiriato. Bueno, pues muchas gracias por hoy. Los dejo para que puedan llegar temprano a su siguiente clase. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Buen profesor. día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.